lo que está pasando en materia de las lagunas en el Gran Concepción. Nos acompaña el doctor Roberto Urrutia, decano de la Facultad de Ciencias Ambientales y además investigador del Centro EULA. Roberto, un gusto que nos acompañes acá en TVU. Hola, muchas gracias por la invitación a conversar de las lagunas urbanas. Bastantes lagunas que tenemos acá en nuestra zona y lo que significan en general, haciendo esta distinción respecto a lo recreativo, a lo ambiental y al ecosistema que se da en una laguna, la flora y la fauna. Sí, bueno, como tú dices, Concepción es una ciudad particular, es privilegiada en relación a la cantidad de lagunas que tiene. En general la intercomuna del Gran Concepción Metropolitano está, digamos, cuenta con una gran cantidad de lagunas dentro del entorno urbano y también en las áreas rurales. Entonces eso es una característica muy importante que deberíamos privilegiar y proteger a estos cuerpos de agua, porque les dan un valor, digamos, un valor natural a la ciudad que te permite mejorar la calidad de vida de las personas que viven en torno a estos cuerpos de agua. Precisamente ese valor respecto a lo variado que podemos encontrar, porque cómo se van construyendo también estas ciudades en torno a una laguna, muchas veces uno puede decir, oye, es bonito porque sirve para pasear, pero me imagino que tiene otro valor respecto a lo que genera también en el entorno gracias a la flora y fauna que se genera ahí. No, y tiene un rol, digamos, dentro de los roles de los servicios ecosistémicos, las lagunas cumplen diferentes tipos de funciones, digamos, que aportan, aparte del entorno turístico, recreacional. Voy a dar un ejemplo, digamos, que fue bien importante y bien relevante después del terremoto, no sé si tú te acuerdas, sí, que mucha gente sacó agua de las lagunas. Entonces esto es un beneficio, un servicio que las lagunas prestan, digamos, pero nos acordamos en ese momento que necesitábamos agua, situación de emergencia. En situación de emergencia, y que la gente recurrió a esto ya en San Pedro, acá a las lagunas, para satisfacer las necesidades de agua. Pero también cumplen un rol para el control de las inundaciones, para la recarga de los acuíferos, ya si tú quieres también tiene un efecto microclimático a nivel local, digamos. Entonces cumplen una serie de beneficios, aparte de esto de mejorar el entorno y darle una belleza al paisaje. Pero antes de entrar, mientras estábamos en la pausa, te comentaba esta diferencia que existe, por ejemplo, con una laguna artificial. ¿Cómo se genera una laguna artificial y eso, más allá de que a lo mejor uno lo pueda diferenciar a simple vista, ¿cómo varía en cuanto al ecosistema? ¿O ya cuando se genera una laguna artificial toma ciertas propiedades similares? Toma las características similares. Una laguna, por ejemplo, no sé si conoce el edificio Ola, que está ahí tienen una laguna. ¿En San Pedro? Sí, en San Pedro tienen una laguna artificial que la construyen, digamos, generando una cavidad en el suelo que posteriormente se llena con agua subterránea, o bien se desvía algún curso de agua para que llene de agua esta depresión, ¿ya? Pero después de un tiempo adquiere las mismas características que un lago, que una laguna natural, digamos. ¿Ya? Si la dejan así. Claro. Ahora, si la manejan, qué sé yo, ya tiene unas características no tan naturales, ¿ya? Y esta propiedad y beneficio de estos cuerpos de agua que, insisto, acá para nosotros nos parece muy de lo común, de lo cotidiano, en otras partes claramente no es así, lo que significa en medio de toda esta crisis climática que estamos viviendo, lo que significan también en época de invierno, tienen su función también en el invierno, en el verano. Sí, cumplen funciones durante todo el año, digamos, como te decía, como te mencionaba, estas lagunas ayudan a controlar las inundaciones, porque hacia allá se conducen, digamos, naturalmente las aguas que precipitan y escurren naturalmente, o era desviada, digamos, pues, por los sistemas colectores de las aguas lluvias que llegan y drenan a esos cuerpos de agua. Y en invierno hacen lo contrario, entonces aportan agua a los arroyos, los esteros que nacen de estas lagunas, o ayudan a la recarga del agua subterránea. Entonces durante todo el año están funcionando, también sirven de sitio de nidificación para las aves migratorias, entonces cumplen una serie de funciones de importancia para nosotros, que muchas veces no nos damos cuenta y no los valoramos. Entonces como tú dices, están ahí las lagunas, pero no las valoramos y normalmente las usamos para botar nuestras basuras, nuestros desechos, y lamentablemente se van deteriorando las lagunas producto de esta falta de preocupación o de cuidado por las personas. Sabemos que desde la academia
siempre ha habido una preocupación, evidentemente, por el tema medioambiental y lo que ocurre también en torno a las lagunas, los humedales. Sabemos también que la ciudadanía ha hecho también este cambio y este trabajo en conjunto es importante. La ley de humedales, precisamente, también hubo harta presión respecto a la ciudadanía. ¿Cómo lo ven también desde el Centro EULA este trabajo en conjunto de acercar estas temáticas? Porque muchas veces uno asume que, claro, no tiene que botar la basura porque hay un sentido lógico, pero no entendemos el por qué genera la basura en sí, y bueno, eso lo sabe la academia. Claro, dependiendo del tipo de basura, va generando problemas de contaminación, qué sé yo, desde la contaminación visual, cuando tú ves que las bolsas flotando, los refrigeradores, sillones, bicicletas, todas estas cosas que van botando, eso va con el tiempo va contaminando y va deteriorando la calidad del agua, y eso se transforma al final en problemas para nosotros, porque todo lo que nosotros le hacemos al ambiente, el ambiente después nos devuelve, y tenemos el problema que afecta a las lagunas actualmente, que es la eutrofización, ya que es este crecimiento o aumento de nutrientes en la laguna y que genera el crecimiento excesivo de plantas o bien estas floraciones de microalgas, que son las que le cambian el color al agua. Son estas coloraciones verdes, estos colores verdes que tiene el agua, son producto del crecimiento excesivo de microalgas, y que algunas floraciones pueden ser nocivas para la salud de las personas y también para la salud de los animales o de los otros organismos que viven dentro del agua, que son tóxicas, ¿ya? Pueden resultar tóxicas, ¿ya? Entonces, claro, todo lo que nosotros hacemos, eso nos afecta. La naturaleza nos devuelve la mano, porque si nosotros no nos preocupamos de las lagunas, entonces el sistema se va deteriorando. Roberto, ¿hasta qué punto la intervención humana acá puede favorecer o no favorecer? En el sentido que, claro, muchas veces vemos intervenciones de limpieza, pero tienen su ciclo. También me imagino que no hay que interferir tanto en eso. Sí. Contar un poco la historia. Aquí en Concepción, históricamente la ciudad ha crecido sin preocuparse de las lagunas, y de hecho han desaparecido otras lagunas que formaban parte o estaban dentro del radio urbano de las lagunas, y así la laguna Gavilán, la laguna de los Negros o la laguna Chepes han desaparecido por el crecimiento de la ciudad, ¿ya? Y las lagunas, casi todas las lagunas urbanas estuvieron a punto de desaparecer en la década del 90, qué sé yo, y se comenzó ahí un programa de restauración, de recuperación, de limpieza. Y eso ha permitido que estas lagunas todavía permanezcan, si no estarían completamente, se habrían transformado en un humedal, en un pajonal, y habrían terminado por desaparecer. Pero estas actividades de limpieza, de recuperación, ha permitido que estas lagunas se recuperen y se mantengan en cierta medida. Pero sí hay que seguir realizando otro tipo de actividades para evitar que se sigan deteriorando. Pero más allá de lo que muchas veces parece obvio, de decirle a la ciudadanía que no bote la basura en las lagunas, ¿cómo podemos también aportar en ese sentido la ciudadanía común y corriente? Porque a veces, insisto, esto de la intervención, a veces uno por tener buenas intenciones puede perjudicar algo. Claro, como dices tú, partir por eso, que es tan básico como no botar la basura, como mantener la limpieza. Lo otro es no descargar, digamos, aguas residuales a las redes de agua lluvia, cosa que eso vaya a dar definitivamente a las lagunas. Bueno, ya un programa de recuperación o de limpieza ya implica mayores intervenciones y mayor presupuesto, intervención a otro nivel, pero ese tipo de medidas, digamos, respetar a la fauna, a la flora que está ahí, no botar basura, evitar descargar los residuos líquidos, digamos, que no corresponden a algún sistema que finalmente vaya a dar a las lagunas. Entonces, es importante ese tipo de medidas que son pequeñas, pero sí tienen efecto y permiten que las lagunas se mantengan y se protejan. Respecto, no sé si se ha hecho como un análisis, un estudio sobre esto de las lagunas que tú indicabas que ya no están. Sí. ¿Cómo cambia también el entorno? Porque a veces, no sé, suena como muy cliché, pero la naturaleza no conoce de fronteras. No. Para nosotros es como, claro, lo que está pasando en San Pedro es otra comuna. Pero en sí, la zona geográfica, la naturaleza funciona todo en conjunto.
¿Cómo va afectando también eso en el entorno cuando desaparece una laguna o cuando se genera una laguna artificial, por ejemplo? Porque va cambiando. Claro, va cambiando. Lamentablemente no existe información de estas lagunas que desaparecieron, donde están los registros históricos, qué sé yo, de la presencia de estas lagunas. Y todas las lagunas que tenemos en la actualidad, en su momento tuvieron una mayor superficie. Por ejemplo, la laguna de las Tres Pascualas tenía una mayor superficie, pero producto del crecimiento, de la construcción de la autopista de Paicavía, la ampliación han ido reduciendo su tamaño. Entonces, lamentablemente, no hay estudios así históricos que uno pueda decir cuál es, digamos, aparte de los estudios que hay de calidad del agua, que muestren cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado el agua en estos últimos 20 años que ha sido la mayor intervención, 20, 30 años que ha sido la mayor intervención, para saber, por ejemplo, cuáles fueron los cambios que ocurrieron en el entorno de la vegetación, en torno a las lagunas. Porque además se va construyendo. Se va construyendo, entonces todo el entorno, digamos, natural que tenía en ese tiempo ya no existe, solamente queda la información que uno puede sacar de las mediciones que en cuanto a la calidad del agua, en cuanto a las comunidades. Disculpa, estamos viendo en imágenes ahí en pantalla la laguna Lo Galindo, lo que se ha hecho con esa laguna, la laguna de los monos, es más conocida ahí por todo este paseo, estos puentes que también van entregando información y va acercando, porque insisto, muchas veces uno dice, una laguna, agua, tienen que haber peces para contar, pero hay una cantidad de flora y fauna que se da solamente en esos lugares. Claro, bueno, eso, digamos, de mi punto de vista, eso contribuye a acercar a la comunidad, a la gente, a las lagunas y que conozcan y que sientan lo que es estar en contacto con la naturaleza, ver las aves, ver, no sé, ¿cómo se llama? Los cisnes, las taguas, qué sé yo, y todos los animales que son los más visibles, digamos, pero que permitan que la gente valore, o sea, espero que eso contribuya a que la gente les dé un valor, porque genera un entorno mucho más, y les mejora la calidad de vida de las personas que viven en torno a estas lagunas. Pero ya que tú señalabas esto de la laguna Tres Pascualas, mi mamá me contaba cuando ella era chica, muchos años atrás, claro, había un canal por el costado que ahora se da un poquito entre el Servicentro y se alcanza. Sí, hay un canal que, lo que pasa es que todas estas lagunas estaban conectadas. Ese canal, digamos, trae el agua de otra laguna que se conecta acá, y de aquí, de la laguna Tres Pascualas, había otro canal que salía. ¿Y nosotros no lo vemos? No, porque están todos cubiertos, están todos bajo tierra, están entubados, digamos, y eso va a dar al río Andalién. Ya, entonces sí, pues hay una conexión. Ahí antiguamente drenaba un canal que venía de la Laguna de los Negros que yo te mencionaba. Sí, eso estaba en Rengo, Prieto. Estaba ahí, de ahí había un canal que llevaba el agua, digamos, y ahora lo que tú ves son los canales, los colectores de agua y lluvia. Entonces, que esos son los que colectan el agua de parte de la ciudad y la lleva hacia la laguna Las Tres Pascualas. ¿Cómo va todo eso bajo tierra? Bajo tierra, claro, no se ve. Entonces hay mucha gente que se conecta a estas redes de agua lluvia y se conecta mal, digamos, entonces hay otro tipo no solamente llegan agua lluvia, sino que pueden llegar otro tipo de descargas que no son las que corresponderían. Bueno, además, toda el agua lluvia va llevando la contaminación de la ciudad. Sí. Cuando llueve, se arrastra todo lo que está en las calles, en la ciudad, y eso va a dar a las lagunas finalmente. Sí, ahí estamos viendo imágenes de la laguna Tres Pascualas, algo que a mí me ha tocado presenciar también, y bueno, dentro de los paseos que hacen las familias, van a pescar muchas veces, Sí, ahí lo que más hay son las carpas, digamos, que son especies introducidas, que a la gente le gusta pescar, pero son especies que no contribuyen mucho a mejorar la calidad, sino que todo lo contrario, ayudan a empeorar la calidad del agua de estas lagunas, porque las carpas tienen la costumbre o el hábito de suspender los sedimentos, y al suspender los sedimentos van liberando nutrientes y van empeorando la calidad del agua de la laguna. Entonces, claro, la gente dice, ay, pescaditos, quiere decir que pues las carpas pueden vivir en cualquier cosa. Sí, lo he visto, son bien grandes. Sí, lo que se da en torno a estas lagunas y lo que se da también... esa es otra laguna, esa es la laguna de la Pineda. Ay, esa no la... Sí, esta es la salida hacia Florida. Eso es lo que se conoce en nombres técnicos como un oxbow, que es una laguna que corresponde a un meandro del río Andalién, un brazo del río Andalién que se separó del curso principal y quedó como vestigio esta laguna con forma de media luna. Por eso se llama así como un cacho de un buey, por eso tiene esa forma así.
¿ya? Entonces, también es una laguna natural que está asociada al río Andalién. Mira, ahí para ir conociendo también todo lo que tenemos acá en el Gran Concepción, algo que se da en torno también a las lagunas, los cuerpos de agua. Tiempo atrás yo vivía cerca de un humedal y podía escuchar las ranitas y llegaba de repente una cantidad de insectos, la cantidad de fauna que hay en estos cuerpos de agua es increíble, que uno ni conoce, unos colores, unos tamaños que... Sí, no, como te digo, lo que pasa es que las lagunas y los humedales son una interfase entre el ambiente terrestre y el ambiente acuático, entonces ahí concentras tus organismos tanto del ambiente terrestre como del medio acuático, entonces por eso tiene esta gran diversidad que se da en torno a los cuerpos de agua. Entonces, claro, como si uno tiene la paciencia, va a haber 7 colores, va a haber las tagüitas, van a estar los cisnes también que están ahí, que son los más llamativos, digamos, por su tamaño y por su majestuosidad. ¿Cómo estamos en cuanto a la protección de estos, pero más allá de a lo mejor ley y cosas, pero en la calidad? ¿Estamos al debe en ese sentido acá en el Gran Concepción, pensando la cantidad de lagunas? Sí, digamos que sí, porque como te contaba, estas lagunas están todas, digamos, tienen un problema, si tú quieres, de eutroficación y que eso es producto del mal cuidado, del poco cuidado que hemos tenido de las lagunas. Entonces, si uno quisiera recuperarlas más, el ideal, yo siempre soñaba que estas lagunas pudieran ser utilizadas por las poblaciones, por la comunidad que están en torno, como un balneario, que se pudieran llegar a bañar sin experimentar un riesgo para la salud. Como lo que pasa en San Pedro. Como lo que pasa en San Pedro, pero esto, imagínate, si pudiera hacer acá en las lagunas de Concepción, que la gente pudiera bañarse en esas lagunas. Pero lamentablemente porque la calidad del agua no lo permite, porque los sedimentos son muy fangosos. Entonces habría que hacer toda una serie de tratamientos para recuperar. ¿Y esos tratamientos en sí, a lo mejor no entrando en la técnica, pero son lentos, son costosos? Bueno, sí, la recuperación es lenta y también son bastante costosos. Entonces la forma más, digamos, que implica es eliminar todas las fuentes de contaminación que llegan a estos cuerpos de agua y así los sistemas o las lagunas se van a empezar a recuperar, pero va a tomar mucho tiempo, es muy lento, pero si uno quisiera recuperarla más rápido tendrían que intervenir y hacer otro tipo de medidas, ya que en otros momentos se pueden conversar. Uno que es ansiosa, lento hablamos de décadas. Sí. No son cosas que uno pensaría 5 años. Sí, pero si se te interviene a lo mejor en 5 años ya podrías tener, pero si no haces nada tienes que dejar que pase el tiempo nomás y eliminar las fuentes de contaminación. Pero eso va a ser mucho tiempo, digamos. Demasiado extenso, claro. Respecto a todo lo que ocurre en torno a las lagunas, dejar ese mensaje también a la comunidad de apropiarnos de los espacios en el buen sentido y de aprovecharlos, porque insisto que cuando viene gente de afuera, de otras regiones, como, oye, es paseo, las lagunas son paseo y para muchos es algo sorpresivo de la cantidad de cuerpos de agua que tenemos, para uno ya termina siendo... Claro, y en otras partes gastan mucho dinero construyendo lagunas artificiales para generar este entorno natural que nosotros tenemos gratis, pero que no lo hemos sabido valorar y las lagunas están, digamos, bueno, se han mantenido porque se han tomado algunas medidas, pero falta más cuidado, más conciencia de la gente para que no se sigan deteriorando. Dijimos ahí la invitación también a la ciudadanía respecto a proteger estos cuerpos y volver a reiterar estas indicaciones que señalamos que a veces es repetitivo, pero el no botar basura y todo lo que podemos tener al alcance de nuestra mano. Así es. Bueno, como bien tú decías, es importante que la gente que valore, que se haga dueño de estos cuerpos de agua, los proteja, los cuide y no los siga degradando, no sigan ocupando el borde. Mira, hay lagunas que tú no puedes recorrerlas por el entorno, porque hay construcciones de los patios, qué sé yo, hay estacionamiento, entonces, y el ideal sería que toda la gente pudiera hacer un recorrido, caminarla, y así irlas valorando y conociendo y acercándose a estos sistemas. Sí, pues como va variando de un lado a otro, se van generando otras... Tú mencionabas, ¿te acuerdas la corrida que hay, la corrida que hubo, o va a haber, digamos, de las 4 lagunas? Entonces, también es una forma de acercar a la comunidad a estos cuerpos de agua. Sí, pues este evento que se realiza en torno al mes aniversario de la comuna de Concepción. Roberto Urrutia, un gusto que nos hayas podido acompañar a contar sobre esta temática. Y recordamos las redes sociales del Centro EULA a través de Instagram, pueden encontrarlo, además de eula.cl y su sitio web para conocer respecto a todo lo que se está realizando desde acá, desde la Universidad de Concepción.